Hello, hello, felices fiestas, feliz Navidad. Encantada de estar de nuevo con ustedes por aquí, trayendo contenido de valor para que aprovechemos los días que nos quedan de vacaciones de los peques del colegio. Hablando de dos temas que de por sí a mí, de manera personal, me encantan. Me encanta hablar de ellos y me encanta el impacto que puede tener, el impacto positivo que puede tener en las personas. Hoy vamos a estar hablando sobre fomentar la gratitud en nuestros hijos y yo diría, al final el título dice nuestros hijos, pero todo lo que planteo, todo lo que vamos a ver, todo lo que planteo en la presentación de hoy, van a ver que aplica también a nosotros los adultos y obviamente también a partir de ahí, aprovechando que estamos en fechas de finales de año, pues también fortaleciendo los vínculos familiares, que son dos temas. O sea, hoy tenemos un dos por uno. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver gratitud y agradecimiento, que son dos términos que van de la mano, pero no necesariamente significan lo mismo. ¿Qué es la gratitud? ¿Qué es donde quiero enfocarme? La gratitud desde varias perspectivas. El tema de los beneficios, ¿por qué hay que ser agradecidos? ¿Cuál es el beneficio que tenemos detrás? ¿Cómo fomentamos la gratitud? Y esto va a aplicar tanto a los niños como a nosotros los adultos. ¿Por qué debemos educar en gratitud? O sea, ¿por qué es importante que nuestros hijos se críen teniendo como valor o como principio la gratitud? ¿Cómo enseñarles a nuestros hijos a ser agradecidos también? Luego vamos a ver, ya para ir cerrando y en el segundo tema, vínculo, apego y relaciones familiares, que son tres términos que pareciera que van de la mano, sí van de la mano, pero no son exactamente lo mismo. Fortaleciendo el vínculo en las festividades, aprovechando que estamos en este mood navideño y demás, y por qué son importantes las tradiciones familiares y los ejemplos de tradiciones. Ahí hay un typo, pero no importa. Nada, esto es lo que vamos a estar viendo y nada, arrancamos. Ok. Gratitud versus agradecimiento. Como les decía, son dos términos que van muy de la mano, son similares, pero en esencia podrían manifestarse de manera diferente. La gratitud es un sentimiento que nos obliga a valorar el beneficio o favor que nos ha hecho, ya sea la vida, otra persona y demás, y que nos lleve entonces a corresponder de alguna manera desde la gratitud esto, ¿verdad? La gratitud puede dirigirse hacia algo concreto, como una persona, o hacia algo abstracto. La vida, las bendiciones que simplemente nosotros recibimos y nosotros entonces buscamos cómo corresponder o cómo devolver esto, este bien, esta positividad, esta cosa buena, esta bendición que hemos recibido. Y el agradecimiento es la acción de expresar la gratitud. El agradecimiento puede ser expresado con palabras, objetos o ritos. Ya sabemos, por ejemplo, el tema del, por ejemplo, rito sería Thanksgiving, que es una cena dirigida a una celebración que aunque es americana, hemos ido adoptando nosotros como dominicanos y que va enfocada al mismo tema de dar gracias, el mismo tema de las palabras, obviamente, de tener el detalle de si alguien tiene un regalo con nosotros o un detalle con nosotros, pues nosotros expresar agradecimiento y demás, u objetos como un regalo, por ejemplo. Diferente podría ser un regalo de agradecimiento hacia alguien en específico o regalar desde el agradecimiento, como hicimos con la actividad de San Jude, que era una actividad de agradecimiento, básicamente, una ofrenda de gratitud, por decirlo de alguna manera, que desde el buen corazón de ser agradecidos por toda la cosa buena que tenemos, pues el colegio decidió armar toda esta actividad para devolver un poco desde el agradecimiento, un poco de todas las bendiciones que nosotros recibimos. Entonces, la gratitud como constructo, a pesar de ser considerado obvio y cotidiano, obviamente, un autor conocido como Robert Emmons plantea que resulta difícil incorporar el constructo de lo que es la gratitud en una única clasificación, ya que la gratitud en primera instancia es una actitud, o sea, la actitud de ser agradecidos. Por ejemplo, en mi consulta yo hablo mucho de la mentalidad del agradecimiento, de la mentalidad de gratitud, porque va muy enfocado a que no solamente es simplemente decir gracias por algo que una persona hace por nosotros, sino también porque simplemente es una manera de ver las cosas, es una perspectiva de ver las cosas, pero también el autor plantea que puede ser enmarcada en los conceptos de emoción positiva, o sea, podemos sentir
gratitud podemos sentirlo como una emoción de una virtud moral, que sería tenerlo como un principio o como un valor, vamos a decir que intrínseco o estructural dentro de nuestra cartera o de nuestro sentido de valores. Por ejemplo, en mi casa la gratitud es vamos a decir que un valor básico humano para nosotros. O sea, nosotros desde que Aurora es pequeña tratamos de enseñarle desde la gratitud, por ejemplo, tenerlo como un valor familiar. Es de humor también, tiene ese enfoque también de motivo, nos motiva desde el agradecimiento a hacer cosas, y puede ser considerado también como un rasgo de personalidad, que es ser una persona que tiene la capacidad de ser agradecido. Entonces, como habilidad, la gratitud es una fortaleza humana que permite manifestar la virtud de la trascendencia, entendida como aquello por lo cual los seres humanos nos conectamos con el universo o con Dios, ya eso dependerá de la perspectiva de cada quien, y otorgamos significado a nuestra vida. Desde la gratitud vamos a movernos hacia, o movernos desde, o movernos como un aspecto en específico, ¿verdad? Desde la gratitud trato de ser buena persona, desde la gratitud trato de dar, desde la gratitud enseño, desde la gratitud me muevo, por ejemplo. La gratitud también representa una habilidad primordial para desarrollar y mantener niveles adecuados de bienestar emocional, satisfacción y calidad de vida. Y aquí conecto un poco con lo que mencionaba ahorita de la mentalidad del agradecimiento, de la mentalidad de gratitud, que son de las cosas que nos mueven o que nos ayudan a buscar bienestar emocional, satisfacción y calidad de vida. Lo vamos a ver en los beneficios un poquito más ahora adelante. Entonces, la gratitud como un aspecto moral y social, aquí se plantea que la gratitud es un afecto moral, como lo son la empatía y la simpatía, en la medida de que proviene de la gratitud y produce conductas motivadas en el interés por el bienestar de otra persona. Dígase, desde la gratitud, yo no solamente pienso en mí y en el impacto que yo tengo en mi vida, sino también en la de otros. Y trato de impactar de manera positiva el bienestar de otras personas. Es decir, que la gratitud sería una emoción destinada a promover acercamientos sociales entre las personas e implica que el individuo pueda sentirse parte de un grupo social del que recibe recursos esenciales para su subsistencia. Y estos recursos esenciales, no hablamos necesariamente de bienes materiales, hablamos de vinculación, hablamos de conexión, hablamos de amor, hablamos de sentido de pertenencia, que son básicos, son necesidades básicas esenciales que necesitamos para desarrollarnos de manera sana y obviamente thrive en la vida. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios? Bueno, hay muchísimos beneficios sobre la gratitud. Vamos, o sea, yo voy a tratar de resumirlo un poco, pero igual no dejar de mencionarlos dentro de diferentes aspectos que pueden verse impactados. Diferentes investigaciones en el ámbito de la psicología positiva han asociado la gratitud con emociones positivas, que era lo que mencionaba ahorita. No porque hayan emociones malas, ¿verdad? Sino porque son emociones placenteras. Las que se asocian con la gratitud son emociones placenteras, que las personas identifican como positivas, porque todas las emociones son válidas y todas las emociones tienen un propósito, pero ese podría ser otro tema totalmente diferente. También se ha asociado con satisfacción con la vida, con optimismo, esperanza, vitalidad y percepción subjetiva de felicidad, así como con una menor incidencia en el desarrollo de trastornos psicológicos como depresión, ansiedad y consumo de sustancias. Incluso el tema de la gratitud, yo lo utilizo como un ejercicio con mis pacientes cuando están en cuadros de depresión, cuando están en un estado o en un cuadro intenso de ansiedad y demás. O sea, esas son algunas de las herramientas que yo utilizo con los pacientes, que es hacer el ejercicio de agradecer por 3 cosas en la mañana para arrancar el día. Luego lo vamos a ver porque también lo incluyo aquí. Entonces, además de esto, se han estudiado también otros aspectos que se ven impactados de manera positiva por la actitud de agradecimiento o por la gratitud, ¿verdad? Que son detallados a continuación. Aquí no vamos un poquito más específico.
Mejora nuestra perspectiva de la vida, de las experiencias y los acontecimientos que vivimos. Nos va a cambiar la manera en la que nosotros visualizamos las cosas. No es lo mismo verla desde la queja, desde lo que falta, a verlo desde el agradecimiento por lo que recibo. Y ese agradecimiento puede ser tanto por lo bueno que me pasa, ya si sea pequeño o sencillo, como puede verse desde el agradecimiento por lo malo que me pasa, que me ayudó a ver la cosa de una manera diferente, que me abrió los ojos, que me libró de otra cosa y demás. Debilita la perspectiva negativa de las cosas y nos lleva a ejercitar la capacidad mental de buscar nuevas soluciones y perspectivas para abordar problemas. Sí, porque no siempre es fácil verlo todo de lo positivo, no siempre es fácil verlo todo desde el agradecimiento. Hay muchas cosas que son difíciles, hay muchas situaciones compleja por la que uno atraviesa, pero cuando tenemos como principio ver las cosas desde la mentalidad del agradecimiento, nos vamos a enfocar y nos vamos a forzar, porque al final el mundo es el reflejo de nuestro mundo interior, o sea, como nosotros interpretamos el mundo y las cosas que nos pasan, es un reflejo de nuestro mundo interior, de cómo nosotros estamos viendo las cosas. Entonces, si lo hago desde la mentalidad del agradecimiento, desde la mentalidad de la gratitud, va a ser más fácil para mí cuando se presenten dificultades, pues entonces verlas desde una perspectiva menos, va a ser más fácil verla desde una perspectiva menos negativa. Y así obviamente me va a llevar a buscar soluciones, me va a llevar a buscar ver las cosas de una manera diferente. Va a mejorar nuestra autoestima y nuestra autovaloración, porque obviamente me estoy enfocando en las cosas buenas o las cosas positivas o las cosas por las cuales agradecer. Va a mejorar las relaciones interpersonales y sociales, porque, como les decía desde el principio, es una mentalidad. Después de que tú cambias de la mentalidad negativa, de la queja, de lo que falta, de lo que no está, a la de gracias por poco que sea, por sencillo que sea. Gracias, ya la forma en la que vemos las cosas cambia. Entonces, además de esto, mejora el estado de ánimo, mejora la satisfacción con la vida, por lo mismo que les mencionaba ahorita, mejora la forma en la que manejamos el estrés, reduce el estrés y la ansiedad, puede ser también un factor protector para la depresión, por eso les decía que lo utilizo como herramienta dentro de la terapia, porque sí he comprobado que tiene un impacto positivo en el tema de la depresión. Reduce el estrés y la ansiedad también, ¿verdad? Ya lo mencionamos igual, va a tener un impacto importante en el manejo del estrés y la ansiedad, aumenta la capacidad de empatía, la capacidad de conectar con otros, aumenta la capacidad de resiliencia, porque voy a tener mejores herramientas para lidiar con las situaciones complejas que se me presenten en la vida si lo estoy viendo desde la mentalidad del agradecimiento. Y obviamente todo esto se convierte en herramientas válidas para la vida, para nuestros hijos, que mientras más temprano las adquieran, pues muchísimo mejor para ellos. Igual va a ayudar también a manejar experiencias traumáticas. Hay un autor en psicología que para mí es uno de lo que más aplica, o sea, él plantea muchas de las teorías que yo entiendo que más aplican para tal vez contrarrestar muchas de las situaciones que nosotros estamos viviendo como mundo en este momento. Él se llama Alfred Adler y él plantea que muchas veces el trauma no viene necesariamente por la experiencia que nosotros atravesamos o la situación negativa que nos pasa. El trauma viene por la interpretación que nosotros hacemos de las situaciones negativas que nos pasa. Con los niños pasa mucho. Nosotros no podemos evitar que nuestros hijos tengan trauma. O sea, eso es imposible que nosotros lo evitemos. Porque el trauma es simplemente esa respuesta del cerebro de protegernos del estrés, de la ansiedad, del malestar, del disgusto, de haber experimentado una situación estresante para la cual no tenemos herramientas para funcionar o para, vamos a decir, que afrontarla. Por eso hay tantos traumas en la niñez, porque a más pequeño, pues menores habilidades o menores capacidades de trabajar o de manejar ciertas situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Alfred Adler planteaba que gran parte del trauma viene por la interpretación que hacemos de las cosas. Y por eso yo entiendo que va muy de la mano, porque si me pasa algo negativo para lo cual yo no tengo herramientas o que yo no me estaba esperando, una enfermedad, Dios no lo quiera, un accidente, una situación traumática como un divorcio inesperado, una situación familiar y demás,
No es que no me voy a traumar, no es que no voy a pasar por eso, pero voy a tener mejor manejo si trato de verlo desde la perspectiva del agradecimiento, aunque no sea en el mismo momento, porque es verdad, hay situaciones en las que tú no puedes verlo así, pero, pero sí la mentalidad de llevarte hacia allá va a ayudar a que tú manejes mejor o que afrontes mejor esa experiencia traumática. Entonces, aparte de en el aspecto salud, algunos beneficios estudiados por la ciencia son mejorar la respuesta del sistema inmunológico. Eso se ha visto incluso con pacientes de cáncer. Hace muchos años, yo todavía estaba estudiando la licenciatura. Había un estudio que recuerdo que era de psicología clínica y de la salud, que planteaba que se hizo un estudio en una ala de pacientes de cáncer, ya pacientes casi terminales la mayoría, etapa 3, etapa 4, bastante complejos, y se estudió el impacto de la mentalidad positiva y de la mentalidad de agradecimiento de los pacientes. Esos pacientes, incluso, bueno, habían otros elementos también, no era solamente eso, había el elemento actitud positiva, mentalidad de agradecimiento y estaba el elemento también apoyo familiar y apoyo social, o sea, red de apoyo. Y que esos pacientes que tenían una mejor actitud, una mejor perspectiva positiva, o sea, una perspectiva positiva de las cosas, que eran más agradecidos, que tenían mejor ánimo y que tenían un mejor sistema de apoyo, una red de apoyo, eran pacientes que sin importar el diagnóstico complejo que podían tener, presentaban mejorías, a diferencia, por ejemplo, de otros pacientes que tal vez no tenían el mismo sistema de apoyo, que no tenían una actitud positiva y que probablemente tenían un diagnóstico mucho menos complejo, pero esos pacientes no lograban salir de su cuadro complejo de salud. O sea que esa es una de las tantas, de los tantos estudios que hay sobre el tema de la gratitud. También reduce el dolor físico, mejora la presión arterial y mejora la calidad del sueño. Todo esto lo pueden buscar, que van a encontrar información en internet también sobre eso. Entonces, ¿cómo fomentamos la gratitud? Esto puede aplicar en gran en gran medida, en menor medida y en menor complejidad con nuestros hijos. Incluir rituales de agradecimiento diario al iniciar el día o al terminarlo. Yo diría que ambos, que sería bueno en ambos. Hay personas que se levantan, leen un devocional, oran por su tema religioso. Bueno, agradezcale agréguele, perdón, 3 cosas por las cuales agradecer en ese día, ¿verdad? Al iniciar el día y pueden cerrar el día también con eso mismo, cuando ustedes están cerrando, que están orando y demás. Si usted medita, pues se lo agrega a su proceso de meditación. Si no hace ninguna de las dos cosas, yo le exhorto a que lo incluya. Meditar sobre las cosas buenas que nos pasan o las cosas por las cuales estamos agradecidos, no dedicar tanta energía a las cosas negativas. Yo tenía un amigo que me dijo una frase una vez que se me quedó. En ese momento yo no la entendí. Ya mucho tiempo después fue que pude entonces incluirla dentro de mi estructura de pensamiento y es, si por lo que te estás preocupando tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si por lo que te estás preocupando no tiene solución, ¿por qué te preocupas? Al final seguimos en lo mismo, el tema de dedicar menos energía a la queja, dedicar menos energía a lo que se sale de nuestro control, dedicar menos energía a las cosas negativas y enfocarnos mejor en las cosas buenas. No es que van a dejar de ser las cosas negativas, pero la perspectiva de agradecimiento y de positividad nos va a ayudar a ver las cosas y a buscar otras soluciones. Instaurar el dar gracias de forma cotidiana a quienes probablemente nos sirven, pero no necesariamente. Nosotros lo vemos como un acto por lo cual agradecer a las personas, por ejemplo, que trabajan con nosotros, a nuestros empleados, a nuestros asistentes del hogar, al chofer, al portero, a quien sea. Acostumbrarnos a dar gracias, por más sencillo que sea. Y porque obviamente a partir de ahí nuestros hijos lo van a aprender también. Hacer actos de bondad por las personas a nuestro alrededor, por el simple hecho de ser agradecidos por las cosas buenas que nosotros tenemos. Dar de lo bueno que recibimos. Y ese acto de bondad no tiene que ser nada complejo. Puede ser simplemente, yo tengo una amiga y a veces yo también lo tengo, que tenemos, por ejemplo, galletica o algo en el carro y en lugar tal vez de cuando alguien nos pide en un semáforo simplemente darle galletica, darle pan, darle algo, eso es un acto de bondad, por ejemplo. Porque muchas veces yo sé que sentimos aprensión hacia ayudar a las personas de la calle por el mismo tema de que no sabemos qué van a hacer con ese dinero, pero no es lo mismo darle dinero a darle un bien como algo que comer. ¿Por qué
debemos fomentar la gratitud en nuestros hijos? Lo primero es que debemos educar a nuestros hijos para ser agradecidos, porque esto les va a permitir desarrollar a temprana edad los beneficios que la gratitud representa en los adultos, que ya lo vimos, ¿verdad? Pero que específicamente los puede ayudar y que son herramientas que genuinamente van a tener un impacto positivo en ellos, que es fomentar la resiliencia, mejorar el manejo del estrés o darle herramientas para manejar mejor el estrés y las circunstancias adversas, lo que se va a traducir en menos riesgos de trastornos como lo es la depresión, la ansiedad y el abuso de sustancia, que ya lo había mencionado. Pero es importante saber que tener herramientas para el manejo de estrés, tener herramientas para manejar las situaciones traumáticas o complejas que se pueden presentar, se va a traducir en menos riesgo. No es que simplemente no va a aparecer, porque obviamente hay otros factores hereditarios, ambiental y demás, pero esto reduce el elemento ambiental y esto mitiga cualquier carga genética que pueda haber de predisposición hacia depresión, ansiedad o abuso de sustancias. Les va a permitir también crecer con un autoconcepto y autoestima sanos, que a su vez se traduzca en la posibilidad de que sostengan vínculos interpersonales no sanos. Ay, parece que teníamos a Aurora, quería saludar, pero bueno, parece que papá ya se la llevó. Entonces, ¿qué pasa? Cuando crecen con este autoconcepto y esta autoestima sanos, los va a poder proteger de verse a ellos o de ponerse ellos mismos en situaciones donde se perpetúe el maltrato, donde no los quieran, donde vaya a pasar cualquier tema que vaya a afectar o que se convierta en ese círculo vicioso de me pongo en una situación de un vínculo tóxico, un vínculo no sano con una persona y lo perpetro porque al final me quedo, porque alimenta esa inseguridad, ese autoconcepto pobre, esa mala autoestima y demás. Entonces esto también va a impactar de manera positiva en esto. Obviamente, ¿por qué tenemos que fomentarla? Porque va a mejorar el sistema inmune y la salud en general, los va a ayudar a que crezcan con una mayor satisfacción con la vida, mayor felicidad y actitudes positivas para enfrentar las adversidades. También les va a permitir crecer aterrizados a la realidad, con capacidad de situarse en el aquí y el ahora. Esto nos va a servir para dos cosas, porque aunque conectan, no necesariamente es lo mismo. Por la parte de crecer aterrizados a la realidad, es que vamos a criar niños que van a ser agradecidos con las cosas que tienen, porque recordemos que nuestros hijos son privilegiados, dentro de muchas otras cosas son privilegiados con una buena educación, con padres que están ahí, que muchos de ellos están juntos o por lo menos tienen una buena relación de coparentalización. Entonces, esos niños tienen ventajas o bendiciones que otros niños no tienen. Y educarlos en el agradecimiento les va a permitir a ellos estar aterrizados en esta realidad, tanto por ese aspecto como en la capacidad de situarse en el aquí y en el ahora. Hay una frase sencilla que repite mucho la gente y aunque es sencilla, que lleva mucha verdad en sí misma, que es: la ansiedad es exceso de futuro y la depresión es exceso de pasado. La gratitud nos permite situarnos en el aquí y el ahora. El aquí y el ahora es esencial y es primordial para poder conectar con nuestro presente, para poder sentirnos tranquilos, para poder, por ejemplo, no estresarnos o no agobiarnos tanto con las cosas que se escapan de nuestro control. Entonces, eso también son herramientas súper válidas para el manejo de estrés, para el manejo de la ansiedad, para prevenir cualquier cuadro de depresión, etcétera. Va obviamente a fortalecer valores morales, vamos a alimentar esa parte de esos valores que necesitamos que nuestros hijos tengan para que se conviertan en personas de bien, va a mejorar sus relaciones familiares, de amistad y de pareja, porque obviamente van a agradecer a las personas que están a su alrededor y aumenta su capacidad de esperanza y su espiritualidad, que ya sabemos que es súper importante y más en estos tiempos donde hay tanto bombardeo de inmoralidad, donde hay tanto bombardeo, donde hay poco filtro de mucha información no necesariamente sana para ellos, donde nos alejamos de Dios o del universo, donde nos vamos enfermando, se va enfermando nuestro espíritu. Todo esto va a ayudar a proteger a nuestros hijos de todo esto. Entonces, ¿cómo criamos hijos agradecidos? ¿Verdad? Porque ya entendimos los beneficios. Ahora, ¿cómo logramos esto? Lo primero es educar con el ejemplo, eso es lo primero. No podemos querer hijos agradecidos cuando nosotros no lo somos.
Los niños aprenden por imitación y ellos emulan los comportamientos cotidianos de su casa. Y esos comportamientos cotidianos no es solamente mamá y papá, obviamente, es los abuelitos que están cerca, nuestra ayuda de la casa, los hermanos mayores, etcétera, etcétera. O sea, eso siempre va a estar ahí impactando en nuestros hijos. Entonces debemos crear un ambiente donde ellos aprendan, por ejemplo, a imitar el comportamiento, la costumbre, la estructura de agradecer constantemente. No darle todo lo que ellos piden porque sí. Yo sé que queremos hacerlo. Yo sé que muchos tal vez de nosotros quisiéramos darle a nuestros hijos muchas veces lo que nosotros no tuvimos. O nosotros venimos de familia, como hay algunos otros casos, donde genuinamente lo tuvimos todo. Hay personas que lo tuvieron todo y que esa es su costumbre y es lo normal para ellos. Pero a nuestros hijos hay también que aprender lo que llamamos en psicología la gratificación pospuesta. No todo lo pueden tener porque sí. Tienen que aprender a ganarse las cosas. Ellos tienen que aprender que deben esperar. Ellos tienen que aprender que no todo lo tenemos porque sí lo tenemos y ya. Tenemos que enseñarle a ellos desde pequeños que simplemente es una bendición poder tenerlo, pero que también deben ser cosas que ellos deben ganarse de la manera que sea, cumpliendo sus tareas, portándose bien, trabajando también, que eso puede ser una manera de enseñarles responsabilidad igual, pero no podemos simplemente darles todo porque sí, porque a la larga va a impactar de manera negativa en ellos, porque el mundo no es así. Empezamos por ahí, el mundo no es así, pero no me voy a desviar mucho en ese tema. Lo otro es también enseñarles a dar gracias a todos y por todo, aun si sea a Nana que los cuida porque es su trabajo, darle gracias a Nana, aun si sea al asistente del hogar que es su trabajo cocinar, que enseñarlos desde pequeños a decirle gracias por las cosas que hacen por ellos. También importante enseñarles a ellos el valor de ganarse las cosas. Bueno, si ya eso lo vimos, señalar los actos de generosidad alrededor, incluyendo los de ellos mismos. O sea, si vemos que él o ella dijeron gracias sin que nosotros le digamos, ay, súper bien, estoy muy orgullosa de que tú estés aprendiendo a dar gracias, eso está súper bien, mamá está muy feliz por eso. Por ejemplo, es una manera de irlo fomentando, se llama reforzamiento positivo. Debemos reforzar, pointing out o señalando las cosas positivas o buenas que ellos hacen para que los motive a seguirlo haciendo. Hablar sobre gratitud, son valores o hay conversaciones que se pueden tener, hay libros también. Ahora mismo te puede encontrar libros de cuentos de absolutamente todo. Eso puede ser una manera interesante de introducirlo, conversar con ellos también sobre eso, enseñarles sobre empatía y a compartir también, enseñarles a ver las cosas desde lo positivo y las lecciones que nos dan las experiencias que no son gratas, por ejemplo, que se cayeron y se dieron un mal golpe, mira, lo consolamos y demás, tal vez en lugar de decirle, mira, yo te dije a ti que no te suba a ir, que es donde siempre nos vamos al principio por la frustración de que tal vez no obedecen, pero simplemente decirle, bueno, mira, qué bueno que no te diste más duro, que el golpe no fue mayor, ¿qué aprendiste de esta experiencia? Mamá te dijo que no lo hicieras. Ahora, ¿qué tú aprendiste de haber desobedecido a mamá? Y así introducir la conversación con ellos desde pequeños, no importa qué tan pequeños sean, porque vamos entonces igual alimentando esa costumbre, vamos a decir que esa estructura de pensar, de analizar, de reflexionar sobre las cosas que le pasan. Instaurar los rituales de agradecimientos a la rutina diaria, por ejemplo, al comer dar las gracias por los alimentos, al acostarnos, decir, por ejemplo, que porque dan gracias en este día, qué pasó, por lo cual ellos dan gracias de algo que pasó en la casa, o iniciar el día con eso, camino al colegio, preguntarle, ok, ¿por qué tú das gracias hoy? Por ejemplo, instaurarlo dentro del día a día, darles crédito a ellos y sus actos de agradecimiento también. Como les decía, no solamente señalar cuando alguien está siendo agradecido, sino también darles el crédito a ellos y de serles agradecidos, aún sean por las cosas que ellos están haciendo y que les corresponde, por ejemplo. Que aprende, que te toca recoger tu juguete. Perfecto, lo recogiste muy bien. Gracias por recoger tus juguetes, lo hiciste muy bien. Así.
también es una manera de hacerlo. Enseñarles a ellos a dar y ayudar a otros desde el agradecimiento de los que ellos sí tienen, como por ejemplo involucrarlos en la actividad de San Jude, lo que hicimos también como padres y como comunidad de padres y demás, eso fue una manera de enseñarles a ellos que hay otros niños que no son tan afortunados como ellos y que hay que siempre ser agradecidos y desde la gratitud de nuestro corazón, pues entonces darle a los que no tienen. Entonces, sencillo, de manera cíclica, ser agradecidos o la gratitud trae consigo más cosas por las cuales agradecer, porque nos hace ver las cosas de una manera diferente y porque atrae hacia nosotros que nos sigan pasando cosas buenas por las cuales agradecer. Entonces, al otro tema, de una vez, ¿verdad? Vamos a aprovechar para no hacerlo tan largo. Recuerden que ustedes lo pueden ver por parte, le pueden pausar, déjenlo ahí guardado y ustedes lo toman. Entonces, vínculo, apego y relaciones familiares son conceptos compartidos que se vinculan pero no son lo mismo. Lo primero es, el vínculo es la unión o relación no material que se establece entre dos o más personas. Los vínculos entre papá, mamá, primero como pareja, novios, luego prometidos, luego esposos, de papá con los hijos o con el hijo, de los hermanos entre ellos, ese vínculo de hermandad, el vínculo familiar como tal, esos son vínculos. El apego entonces es el sentimiento de afecto, cariño o estimación hacia una persona u cosa. Van de la mano, pero no es lo mismo. Tú puedes tener un vínculo con una persona. Tú puedes ser, no sé, tener un vínculo de compañeros de trabajo, pero no necesariamente tener un apego con esa persona. Que si esa persona mañana lo votan, tranquilamente lo votaron y a ti no te interesa ni te afecta tampoco que eso haya pasado, porque no hay un apego entre ustedes. En los vínculos familiares también o en las relaciones familiares puede darse. Lo primero es que hay un vínculo. Ese vínculo puede ser consanguíneo o puede ser contractual. Consanguíneo estamos conectados por sangre. Los hermanos, la mamá con los hijos, el papá con los hijos. O contractual, papá y mamá que decidieron unir su vida y tomaron el compromiso de hacer una familia juntos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que hay emociones, porque lamentablemente vivimos en un mundo donde tú puedes tener hijos, donde tú puedes tener familia y no necesariamente quererlos. Lamentablemente, en este mundo en el que vivimos, hay gente que tiene hijos y no les importan. Hay gente que tiene hijos y simplemente no vinculan con ellos. No hay un apego. Hay un vínculo, pero no hay un apego. Personas que lamentablemente abandonan a sus hijos, por decirlo algo. Y me baso en estos ejemplos porque obviamente estamos hablando de familia, porque la familia entonces es el primer y más determinante vínculo social del ser humano. De la manera en la que nosotros nos manejamos o en la manera en la que se maneja nuestra familia, a partir de esos principios, esa estructura familiar, esos valores, esas creencias, esas tradiciones, a partir de ahí es que nosotros vamos a aprender cómo nos vinculamos con el resto del mundo y cómo desarrollamos el apego. Mamá es el primer elemento de apego del bebé, desde que está en la barriga. El segundo es papá, si papá está presente. O el otro cuidador principal que esté también ahí participando, porque el apego se trabaja. Mamá tiene apego con bebé porque al final mamá gesta y mamá alimenta de primera instancia del seno o fórmula como sea, pero ya a partir de ahí los demás vínculos los demás apegos o las demás relaciones sentimentales se van desarrollando. Entonces, ¿cómo fortalecemos el vínculo? Porque hay que hacerlo. Compartir de calidad o compartir tiempo de calidad todos juntos y por separado. Cuando digo por separado me refiero a la familia como tal, o sea, la familia nuclear. Su familia nuclear es usted, su pareja y sus hijos. Esa es la familia nuclear. La familia de origen es la familia de la que venimos. Nuestros padres, nuestros hermanos, yara, yara, yara. Pero también es importante que compartamos tiempo. Papá con sus hijos y con cada uno de sus hijos de manera individual. Mamá con los hijos y con cada uno de manera individual. Los hijos entre ellos, los padres como pareja, etcétera, etcétera. Esto es una de las maneras en la que van a fortalecer este vínculo en las festividades. Tener conversaciones de calidad constantemente. Lo básico para una conversación de calidad es tener preguntas abiertas.
donde usted escucha lo que cada quien va a decir, incluyendo los niños pequeños, que a veces uno no lo entiende bien, pero preguntarle cosas, decirle, indagar, aunque usted no está entendiendo nada, decirle, ajá, cuéntame más, hija, y todo eso. Preguntar, hay mucho juego de preguntas que ustedes pueden utilizar también para fomentar esas conversaciones. Involucrarse todos juntos en las tareas cotidianas, algunos nos quedamos sin ayuda algunos de los días, entonces, por ejemplo, si ya tenemos que limpiar, si tenemos que recoger y demás, pues entonces vamos a aprovechar para hacerlo juntos, involucrar a los niños, enseñándoles responsabilidad, pero también compartiendo como familia. Hacer actividades dentro y fuera de la casa que los involucren a todos. Sabemos que salir implica dinero, no importa dónde sea que uno vaya. También se puede hacer en la casa, o sea, no tiene necesariamente que salir, pero planes que ustedes pueden hacer que no necesariamente son complejos, ir al zoológico, pasar tiempo en el aire libre, ya sea que usted tiene un patio, tiene una terraza, irse al botánico, irse al mirador, etcétera, etcétera. Jugar juegos de mesa como familia, pueden armar rompecabezas, ver películas, leer cuentos, esas son algunas de las formas en las que se puede hacer. Entonces, ¿por qué son importantes? Y ya este es el último tema, las tradiciones familiares. ¿Por qué son importantes las tradiciones familiares? Primero, van a ayudar a construir la identidad del individuo, de la persona y en la familia. Por eso dice la identidad de y en la familia. La identidad de ese niño se va a construir a partir de ese tiempo de calidad, vamos a decir que la calidad y la estrechez y la conexión entre los miembros de su familia, de ese apego también, su identidad se va a construir a partir de ahí, pero la familia también tiene una identidad. Cada familia tiene su propia estructura, su propio set de valores, tiene su propia forma de ver las cosas y nosotros es importante que fomentemos la construcción de la identidad de nuestra familia. No necesariamente la de la familia del esposo, la de la familia de la esposa, por más cercano que seamos, no, crear la identidad de nuestra familia. Las tradiciones también nos generan un sentido de pertenencia y nos dan seguridad. Y la seguridad es una necesidad básica que los niños tienen, necesitan sentirse seguros y necesitan sentir que pertenecen. Eso es parte importante también para el desarrollo de su personalidad, para el desarrollo de su autoestima, de su valor o de su autovaloración también, que lo habíamos mencionado en la parte de gratitud. Estos también fortalecen los lazos familiares, se acercan a la familia, alimentan la cultura familiar, como les decía, la identidad, la cultura familiar, cada familia tiene el suyo, transmiten valores, obviamente, ¿verdad? Hay de todo tipo de tradiciones familiares, hay de todo tipo de estructuras familiares que tienen valores y antivalores incluidos, porque hay de todo, ¿verdad? Y ayudan a crear memorias que impactan la vida completa. Yo creo que todos aquí, de una manera u otra, podemos tener algún tipo de recuerdo de esas tradiciones familiares o de esos momentos familiares, específicamente para estas fechas. Esas fechas suelen ser muy especiales, no solamente por la nostalgia que se vive porque se está acabando el año, sino también por esas memorias que podemos vivir. Yo recuerdo, hacer una anécdota personal un poquito para que vean el impacto de esas pequeñas cosas. Mi mamá era diseñadora y ella en gran parte del año, ya cuando estábamos nosotros de vacaciones, ella trataba de trabajar en la casa para estar con nosotros, porque obviamente no estábamos en el colegio y no siempre teníamos ayuda en casa. Y yo recuerdo que nosotros vivíamos en un apartamento que tenía, cuando tú entrabas por el pasillo, que ibas a entrar a la casa, la puerta estaba aquí, aquí había una ventana que daba hacia adentro. Mami en Navidad decoraba el marco de la ventana y ponía debajo ahí, siempre tenía su máquina. Así, mientras yo estaba en el balcón, que era un balcón bastante amplio jugando, pues entonces ya podía mirarme. Y yo recuerdo desde pequeña, que ya como adulta lo veo diferente, para mí era la normalidad. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que ella se pasaba todos los días, día y noche, trabajando en su máquina y estaba frente a la ventana. Y ella me decoraba, porque ya sabe, desde siempre hemos sido ella y yo, y ahora Aurora también, súper amante de las luces de Navidad. Y ella la decoraba y era de esas lucecitas que tenían como musiquita. Y yo recuerdo siempre sentarme o acostarme en el piso frente a la entrada del apartamento donde estaba el ventanal, mientras mami trabajaba a ver las luces. Y aunque no era necesariamente una tradición, pero por lo menos a mí me impactó de manera increíble. Y tal vez fue de la cosa que me motivó a poner arbolito en mi casa ya cuando Aurora empezó a tener un poquito más de conciencia, que fue este año. Porque yo recuerdo mucho eso. O sea, yo recuerdo ya como adulto entender, como adulta, wow, mami tenía que trabajar, pero ella no quería dejarnos solos. Y ella nunca dejó de decorar,
de Navidad y ella nunca dejó de hacer eso, pero ella estaba tratando de pie. Y se convirtió en una tradición que simplemente en la noche yo cenaba y en el pasillo para estar en el ventanal y vela y poder disfrutar de mis luces mientras estaba con ella, haciéndole cuentos o escuchando música con ella. Y aunque no era una tradición como tal, impactó mi vida de manera significativa, que aún como adulta yo lo recuerdo y que ahora lo veo diferente. Lo veo como ese esfuerzo que ella hacía de poder estar con nosotros y lo veo también como ese esfuerzo que ella hacía de complacerme con algo que a mí me gustaba mucho, que eran las luces de Navidad. Y eso es un ejemplo de cómo las pequeñas cosas que nosotros podemos hacer se van a grabar en la mentalidad de nuestros hijos desde siempre. Cuando yo le estoy diciendo que pasa esto, esto está pasando desde que yo tengo 4 o 5 años. Y yo todavía el sol de hoy lo recuerdo ya como adulta de 31 años. Entonces, ¿cuáles son algunas ideas? Porque ya, ¿verdad? Uno viene de sus familias, que tienen sus tradiciones, que si el viaje familiar, que ya lo vimos, pero para el que no tenga tradiciones y que quiera hacerlo y que quiera construir ese lazo o afianzar ese lazo con su familia nuclear, que son ustedes y sus hijos, pues entonces les dejo algunas ideas. Pueden hacer una salida especial o un viaje, la familia nuclear, solamente ustedes, por sencillo que sea. Sí, yo sé que queremos compartir con los primos, con los tíos y los abuelos, pero dense ese momentito, hagan ese esfuerzo de un viaje solamente ustedes, porque de verdad que sus hijos lo van a atesorar la vida completa. Pueden también hacer alguna actividad de temporada que puedan hacer todos juntos, por ejemplo, alguna manualidad, hornear galletas, etcétera, algo que puedan hacer todos juntos. Pasar un momento tranquilo en familia, pero haciendo algo. Eso puede ser un maratón de películas navideñas o algo por el estilo, o muñequitos, que pueda ser algo tranquilo, sencillo, pero que lo están haciendo juntos. ¿Qué significa ver algo? Por ejemplo, como ver película. Alguna otra actividad que pueda ser simbólica de valor, por ejemplo, un espacio de agradecimiento al cierre de año, escribirles cartas a sus hijos en sus cumpleaños, intercambio de regalos, aunque sea algo sencillo que los niños puedan hacer ellos mismos, como bueno, decir, vamos a un angelito familiar y cada uno tiene que regalar algo, pero incluir a los niños pequeños también y no necesariamente hacerlo desde el gastar en algo, sino cada quien hacer algo, sea una manualidad, sea un marco de fotos, sea un dibujo, sea una carta, lo que quiera, para un miembro de la familia que sea el que le haya tocado. Lo importante es que aquí pueda ser de valor, no tanto complejo, sino de valor, e irle enseñando a ellos que ellos también pueden participar de las cosas, que ellos pueden tener, o sea, que sus ideas son importantes, que lo que puede salir de ellos se valora y que ustedes puedan guardarlo como algo bonito que atesorar. Por ejemplo, nosotros hacemos lo de yo le escribo y tal vez a alguno de ustedes le funciona. Desde que Aurora bebé, yo le creo un correo y en ese correo cada cierto tiempo yo le escribo un correo, le cuento algo de algo importante que pasó, le escribí para su cumpleaños número 1, el 12 me olvidó, ahora que me acuerdo, cosas que pasan, pero por ejemplo le hice la historia de su nacimiento, le hice la historia del embarazo, le escribí también la historia de cómo su papá y yo nos conocimos y ya cuando ella está un poquito más grande, yo le doy el acceso al correo, que esperemos que Gmail funcione todavía, ¿verdad? Para que ella lo pueda ver. Hay familias que hacen el tema de escribir una carta a sus hijos en cada uno de sus cumpleaños y guardarlo también. Esa es una tradición muy bonita. Una tradición familiar también, pero de los padres, es celebrarse en cada uno de los cumpleaños de sus hijos, porque ellos están vivos y ustedes son los que lo llevan donde están. Permitirse cerrar las celebraciones y tomarse, qué sé yo, una copa si ustedes toman, un champancito, un traguito, hacer una cena especial para celebrarse que un año más ustedes fueron padres y que siguen haciendo el esfuerzo todos los días de estar ahí para sus hijos y de hacerlos felices. Eso es otra de las ideas que hay también. Entonces, básico, y ya para cerrar, las tradiciones son los anclajes que nos conectan con el pasado y que nos guían hacia el futuro. Le van a dar sentido a su familia, se van a convertir en core memories para sus hijos y ustedes van a ver que siempre lo van a recordar con mucho amor y mucha ilusión, porque recuerden que la Navidad y las festividades y los cumpleaños no son los regalos, no es la parafernalia. Yo a veces siento como que uno hace su cumpleaños grande más por uno, que quede bello, guardar fotos, pero al final lo que importa es quiénes están ahí y cómo están ahí, de qué manera son. Entonces, fomentemos tradiciones, fomentemos agradecimiento y desarrollemos, hagamos crecer a niños que sean emocionalmente sanos. Nada,
Ha sido un placer para mí estar con ustedes en este espacio de nuevo. Ya en enero nos vemos y nos vemos presencial, así que feliz resto del año 2024. Feliz año nuevo. Nos vemos en enero. Bye.